Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes, compañeros, compañeras, pueblo de Costa Rica. En vísperas de las elecciones municipales, voy a hablarles del caso de un candidato a síndico municipal. Quizá a algunos les parezca irrelevante la elección de los síndicos y de lo que acontezca en un distrito. Y máxime si se trata de un distrito rural y alejado. Pero para empezar, quienes conocemos la vida en los pueblos, y especialmente en los pueblos rurales de este país, sabemos cuán importante es el rol del síndico en la vida de los distritos. Pero hoy no es de eso que les voy a hablar de un tema que es de capital importancia para la democracia costarricense. Les voy a hablar de la violación de un derecho fundamental por parte del máximo órgano llamado por la Constitución a garantizar ese derecho. La historia es la siguiente. El 19 de julio del 2015, hace casi 7 meses antes de las elecciones municipales, el Partido Unidad Social Cristiana eligió como candidato a síndico propietario por el distrito de Cóbano de Punta Arenas al ciudadano Fabio López Chacón. En esa misma fecha y asamblea cantonal de Punta Arenas, o sea en julio, se eligió al señor Marco Tulio Quiroz Rojas como candidato social cristiano a intendente del distrito de Cóbano. Por un error humano, no creo que haya sido de mala fe en la actuación del funcionario, el delegado del Tribunal Supremo de Elecciones que levantó el acta de la sesión provincial de Punta Arenas y lógicamente consignó el nombre de Marco Tulio Quiroz Rojas, tanto como para candidato a intendente como candidato a síndico del mismo distrito de Cóbano. Fue un error material, fácilmente subsanable. Máxime que en las actas de las asambleas del partido consta la verdad. Sin embargo, se convirtió en la fuente para la violación del derecho constitucional a elegir y ser electo. No obstante las múltiples gestiones del Partido Unidad, no hubo forma posible que las diferentes instancias del Tribunal Supremo de Elecciones reconocieran el error cometido y lo enmendaran. El tiempo transcurrió y finalmente el Tribunal Supremo de Elecciones, hace 15 días aproximadamente, ordenó en firme la no inscripción de la candidatura legítima del señor Fabio López Chacón, elección que se había hecho desde julio por parte del partido. Como dirían nuestras abuelas, no hubo Dios posible para que el Tribunal Supremo de Elecciones, en ejercicio insoslayable de sus deberes, reconociera la candidatura legítima de don Fabio José López, y en su lugar formalizó la convocatoria de elecciones en el distrito de Cóbano de Punta Arenas con un vicio que conducirá inevitablemente a la nulidad de los resultados que se obtengan en esa circunscripción para la escogencia del síndico propietario. Desde ya anticipo que si el Tribunal Supremo de Elecciones no admite su error y declara la nulidad de esas elecciones, los afectados con nuestro respaldo acudirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por su medio a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en demanda de una condena por la violación del derecho fundamental de elegir y ser electo, que al igual que a todos los costarricenses es un derecho del ciudadano Fabio López Chacón. Pareciera un asunto menor, pero en materia de derechos humanos no hay violaciones menores. Cada hecho de violencia en contra de un derecho fundamental es un hecho grave que debe ser enfrentado y sancionado con la mayor brevedad. El próximo domingo se celebrarán las elecciones municipales. Valga la oportunidad para hacer un llamado a que todos los costarricenses seamos parte de esta fiesta democrática. Pero también todos los costarricenses debemos quedar informados que en estas elecciones, por error del mismo Tribunal Supremo de Elecciones, no podrá concurrir un candidato legítimo que cumplió con todos los requisitos para ejercer su derecho, que fue electo por los órganos competentes de su partido y sacado por error de las papeletas, e incurrirá en curia de quienes deberían haber sido garantes de ese derecho. Mi solidaridad con don Fabio López, un extraordinario ciudadano, al que el mismo Tribunal Supremo de Elecciones le ha violado sus derechos a ser electo. Mi solidaridad con don Marco Quiroz, candidato a intendente de Cóbano por el mismo partido, quien sin duda se ha visto afectado ante este horror del Tribunal Supremo de Elecciones. Y especialmente mi solidaridad con el pueblo de Cóbano, al que le han violentado su derecho a elegir. Muchas gracias, señor presidente, compañeras y compañeros.